Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. ¿Alguna vez te ha pasado que estás en alguna de tus plataformas de streaming, como por ejemplo Spotify, has escuchado una canción que te ha gustado muchísimo y luego vas y le dices ir a la radio de esa canción para que te recomiende otras canciones similares o música del mismo estilo? Y entonces lo que te das cuenta algunas veces es que te pone temas que no tienen nada que ver, o incluso peor, puedes terminar escuchando reggaetón. Bueno, pues sí, esos son problemas que a día de hoy, incluso con tanta inteligencia artificial, enfrentan las principales plataformas de streaming. En el episodio de hoy vamos a hablar de este tipo de problemas y de la investigación puntera que se está haciendo ahora mismo en el área de sistemas de recomendación musical para que estos sistemas funcionen realmente y te puedan sugerir música que realmente se parece a los temas que te gustan y que estás escuchando. Entonces, en el episodio de hoy tenemos una entrevista asíncrona. Si quieres saber lo que es una entrevista asíncrona, escúchate el episodio número 205 del podcast. Hoy tenemos esa entrevista con Yesid, que es un experto en este área y que nos va a comentar la investigación tan interesante que está realizando con estos temas. Entonces, en primer lugar, Yesid, por favor, si te puedes presentar, decirnos quién eres, a qué te dedicas, dónde estás e introducir un poco la importancia de este tema. Hola Horacio, un saludo para ti y para todos los que nos escuchan. Tal como lo dices, mi nombre es Yesid, yo soy profesor e investigador, trabajo en varias universidades en Colombia y mi tesis doctoral la desarrollé alrededor de esta temática de sistemas recomendadores, ¿sí? En particular atendiendo la preocupación que tienen sobre todo los artistas de que sus piezas musicales sean conocidas, ¿sí? Y que sus carreras puedan ser de alguna manera exitosas o que puedan destacar en la industria de la música, ¿sí? Para ello, pues, abordamos las diferentes estrategias de recomendación existentes, ¿sí? Y también estudiamos las diferentes problemáticas que hay alrededor, que en particular te adelanto, todo tiene que ver básicamente con estrategias que están más fundamentadas en la popularidad, ¿sí? Que en las mismas características musicales que tiene la música. Gracias. ¿Has identificado, por tanto, en vuestro trabajo alguna estrategia de recomendación que sea efectiva o eficiente para que la obra de cierto músico llegue a los demás sin tener que estar tanto basada en su popularidad, entonces? Sí, efectivamente, la propuesta que tenemos en el trabajo es que las recomendaciones se realicen a través de una estrategia basada en contenido. Las estrategias de recomendación basadas en contenido lo que tienen en cuenta son las características como tal del elemento que se quiere recomendar. En este caso es tener en cuenta las características musicales como tal, ¿sí? Y no apuntarle, digamos, a otros factores como por ejemplo los play counts, que tiene que ver un poco con contadores de reproducción, ¿cierto? O con otros elementos que tienen que ver con el ranking o la posición del artista, digamos, en un mercado como tal de la industria musical. Entonces, en este caso, si se le apunta al basado en contenido, ¿sí? Luego
lo que se propone es con inteligencia artificial aplicar técnicas de agrupamiento de aprendizaje no supervisado para que los diferentes elementos, en este caso las canciones, ¿sí? Se organicen por niveles de similaridad. Entonces aquí lo que tendríamos nosotros es que se podrían generar unas listas de reproducción donde el agrupamiento de las canciones se va a realizar es por la similaridad o el nivel de similaridad que hay entre sus características musicales. De esa manera podría saltar de una canción que pertenece a un compositor muy famoso a un compositor poco conocido, pero que su estilo, su manera de componer y en general las características musicales de su canción, ¿sí? Es muy similar a esa canción de ese artista famoso. Y a la hora de calcular esa similaridad entre piezas musicales, ¿en qué se basa esa similaridad? ¿En el ritmo, en el timbre, o no es solamente un único factor, sino que se calculan múltiples similaridades al mismo tiempo? ¿Cómo funciona? Y si nos podías poner algunos ejemplos. Efectivamente, esos niveles de similaridad se podrían establecer entre diferentes tipos de factores, ¿sí? Asociados a las características de la música. Podría ser una combinación de estas características. Ahí vendría una discusión como de cuáles son las más relevantes y por qué de pronto hacerlo con unas y no hacerlo con otras. Para el caso particular del trabajo, lo que se hizo en principio fue clasificar la música a través de un modelo de computación afectiva dimensional. Entonces, se tiene en cuenta cuáles son los niveles de excitación y de valencia que tiene en un momento determinado la canción. Y uno de los elementos que consideramos innovadores y que también es una contribución importante es que se tiene en cuenta la estructura de la canción. Entonces, estos niveles de similaridad se analizan por partes de estructuras, teniendo en cuenta la expresión emocional que tiene la pieza musical en ciertos fragmentos. Entonces, por ejemplo, tomamos el verso de una canción, a ese verso de esa canción se le hace la clasificación emocional. En última lo que tiene son unos vectores, ¿sí? Que refleja el comportamiento emocional en valencia y excitación, y luego se aplica un modelo de inteligencia artificial no supervisado a través del cual se agrupan estos vectores y se les da un manejo de series temporales, ¿sí? Con lo cual a lo que estaríamos llegando es a generar un agrupamiento de canciones por parte de estructura musical, ¿sí? Cuyo criterio de similaridad es la emoción que se percibe desde el oyente. ¿Y nos podías comentar un poco más en detalle en qué consiste esa característica emocional de las canciones? Creo que intuitivamente tengo la idea de lo que es, pero por saber si es algo que se calcula mediante algún algoritmo o si por otra parte es algo que se debe etiquetar con alguna persona que escuche esas canciones y le proporcione la etiqueta. También me gustaría saber, comentar la estructura de la canción. Entonces también igualmente si hay algoritmos que te informan de esa estructura o si se etiqueta a mano. No creo que se etiquete a mano porque sería demasiado complicado, pero por poder entenderlo. Y luego en relación a esta estructura, ¿qué tipo de información se sacaría? Por ejemplo, si la canción comienza lenta, luego va más rápido, luego va más lenta, etcétera. Si nos puedes poner algún ejemplo, gracias. En el caso particular de nuestro trabajo de investigación, esa característica emocional viene de un proceso previo de etiquetado. Entonces, digamos allí que desde computación afectiva puedes utilizar un modelo categórico o un modelo dimensional. El modelo categórico normalmente, el mejor ejemplo puede ser el de los emoticones, ¿no? Donde tienes una clasificación cerrada a una emoción en particular. Y el dimensional es un modelo un poco más flexible donde tienes más información porque normalmente tienes una coordenada en un hiperplano, en este caso
utilizamos el eje X, que es la valencia, y el eje Y, que es el arousal. Entonces tratas de describir eh, si la emoción percibida es positiva o negativa desde el punto de vista de bienestar y también la intensidad con que se percibe esa emoción, ¿no? Como a nivel de energía, por decirlo de alguna manera. Entonces el proceso de manera muy general es el siguiente. Tienes unos sonidos y a partir de esos sonidos se plantean unos experimentos donde los oyentes viven una experiencia. Y para esa experiencia ellos a través de un frontend van generando ese etiquetado emocional. Entonces, evidentemente tienen que tener un entrenamiento sobre cómo utilizar estos modelos por toda la discusión que hay sobre cómo describir las emociones, que puede ser relativo, subjetivo. Y en este proceso entonces se captura esa información, ¿no? Que puede ser una coordenada, ¿no? El nivel de valencia y el nivel de excitación que el usuario en este caso está experimentando. Luego entonces como tienes una relación entre características musicales y percepción emocional, con eso podemos entrenar un modelo de Machine Learning para que luego le pases nuevos sonidos y para esos sonidos entonces te va a entregar cuál es esa percepción emocional, por decirlo de alguna manera. Ahora, lo que se hace a continuación es, tienes unas nuevas canciones y a esas nuevas canciones entonces bien sea por intervalos de tiempo, por segundo, por ejemplo, o de pronto sacando una media, puedes extraer las características musicales que en el fondo son características de sonido, le aplicas el modelo anterior y entonces ese modelo te va a dar un descriptor emocional. En el trabajo nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Sí? Le dimos mucha prioridad a la estructura de la canción, fundamentalmente porque los músicos, digamos, defienden o básicamente proponen que la estructura emocional es un elemento clave, ¿sí? En la experiencia del oyente. Entonces, lo que quisimos evitar fue generar promedios, ¿sí? Digamos, emoción percibida en promedio, ¿sí? Y tener unos descriptores a lo largo del tiempo. Entonces, por eso lo que hacíamos es aplicar el modelo de reconocimiento de emociones en cada segundo, pero luego entonces lo que teníamos era un vector y ese vector, un array, lo teníamos asociado a una parte de la estructura de la canción. ¿Sí? Ahora, esa estructura, como bien lo dices, hay dos formas. Una es utilizar una herramienta que de manera automática te reconozca la estructura y otra es pedirle al artista que cuando él te entregue la canción, ¿sí? Él mismo genere el proceso de etiquetado, ¿no? Sería como una metadata que acompaña la canción. Para el tema de reconocimiento automático de estructuras, hay, digamos que hay trabajos, ¿sí? Como tal, yo no me especialicé en esa parte y no nos enfocamos mucho en esa parte, pero es complicado, ¿no? Es complicado además porque no todos los artistas siempre utilizan la misma estructura de una canción, dependiendo del género también la estructura va a ser diferente. ¿Sí? Entonces, en el experimento particular que hicimos, el etiquetado se hizo a mano, porque teníamos un dataset que no era muy grande y pues podíamos darnos como un poco eh, esa oportunidad de que el artista nos indicara dónde iniciaba la canción, dónde terminaba la introducción, dónde venía el verso, dónde terminaba el verso, dónde venía un puente, dónde había un precoro, dónde había un coro, dónde había un solo de un instrumento, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo esas partes de la canción identificadas, ¿sí? Luego vamos por fragmentos de tiempo, en este caso por segundo, y luego generamos un descriptor emocional que nos permite ver emocionalmente qué es lo que se percibe en ese fragmento de la canción, por ejemplo el verso, ¿sí? Según nuestro modelo de reconocimiento de emociones que fue previamente entrenado por una data que ya estaba etiquetada. Entonces al tener estos descriptores, luego lo que podemos hacer es generar un agrupamiento de estos descriptores por niveles de similaridad. El resultado que esperaríamos, ¿sí? Es que en la medida que estos descriptores se empiezan a agrupar y son más cercanos, es
porque tenemos una percepción de emocional muy similar. Entonces tendría sentido empezar a hacer recomendaciones. En este caso, ¿no? Ya luego lo que habría que priorizar, que es una de las cosas que se tiene que decidir, es a qué descriptor emocional le vas a dar prioridad. En nuestro caso, primero hacíamos agrupamiento por valencia, que tiene que ver con qué tan positivo o negativo se percibe una experiencia, y luego el siguiente criterio, ¿sí?, era mirar el nivel de energía. ¿Sí? Entonces mirábamos como la intersección de las canciones que estaban presentes en un descriptor y en el otro, las ordenábamos, ¿sí?, por valencia, y de esa manera se generaba entonces las recomendaciones, que sería como ver una playlist. En cuanto al dataset que empleáis para el entrenamiento, por lo que entiendo, está etiquetado a mano por personas que aprenden a utilizar esa interfaz. Entonces aquí tendría dos dudas técnicas, por similaridad con otros proyectos en los que yo he trabajado. La primera sería si el número de canciones o de piezas musicales que habéis utilizado, si a partir de qué número de canciones consideréis que es suficientemente amplio como para poder entrenar un modelo de Machine Learning, y luego si el número de caracterizaciones emocionales diferentes que tienen todas esas canciones lo consideréis lo suficientemente amplio como para que se pueda generar el modelo de manera adecuada. Y luego la siguiente sería, cuando ya habéis creado ese modelo de Machine Learning y le pasáis una nueva canción o pieza musical para predecir o asignarle en ese proceso de inferencia las características emocionales, si de alguna manera tenéis antes en cuenta algún tipo de métrica para ver si esa canción está muy cerca o muy lejos del dataset o con el que se ha entrenado el modelo de Machine Learning, o dicho de otra manera, si tenéis en cuenta el que puede suceder si, por ejemplo, el dataset contiene piezas musicales de Colombia y luego, por ejemplo, le paséis una pieza musical de, yo qué sé, de Noruega, y entonces la estructura es muy diferente, etcétera, etcétera, si tenéis en cuenta este tipo de cosas. Así es, ese primer dataset se encuentra etiquetado a mano. Tiene diferentes tipos de etiqueta, por así decirlo, porque ha sido etiquetado de manera categórica y también dimensional, ¿sí? Entonces es un dataset que en ese sentido resulta interesante para hacer experimentos. Lo otro que tiene interesante este dataset es que ha sido etiquetado de manera dinámica. Entonces los oyentes han realizado este proceso de etiquetado a lo largo de una experiencia de escucha musical, ¿sí? Porque existen, digamos que, otros datasets que también han sido etiquetados, pero muchos de ellos son etiquetados de manera global y a través de un modelo afectivo categórico, ¿sí? Donde básicamente se dice en promedio, ¿sí?, cuál es la emoción que percibe el oyente con respecto a toda una canción, ¿vale? La primera pregunta relacionada con el número de canciones y también si es suficiente la caracterización emocional, pues es una pregunta muy interesante. Este dataset que utilizamos en el proyecto es un dataset que tiene alrededor de 1800 canciones o archivos de sonido. Y aquí quiero hacer una aclaración que no todos los archivos corresponden a canciones completas. De hecho, algunos de estos archivos no necesariamente son canciones, entonces pues esto es una limitación que no solamente tiene este dataset, sino muchos otros, y por eso en este campo de reconocimiento de emociones en la música y de sistemas recomendadores, el diseño y la disponibilidad de nuevos datasets para hacer experimentos realmente es importante, ¿vale? Porque si nos encontramos con alternativas, pero muchos de estos datasets no necesariamente son canciones con una estructura completa. Ahora bien, si son suficientes o no,
eso realmente va a depender un poco de cómo están estratificadas. Yo diría, por ejemplo, que en este caso muchos de estos sonidos funcionaron bastante bien para ciertos géneros musicales, ¿sí? Como por ejemplo el resultado que obtuvimos con el modelo de Machine Learning final es que podía clasificar bastante bien canciones, por ejemplo, tipo balada, balada rock, ¿sí? Pop también le iba bastante bien. Sin embargo, para otros géneros, digamos que no le iba muy bien. Entonces, la limitación que uno puede encontrar, más allá de la cantidad de archivos que tengas y de canciones, es qué tan representativas son con respecto a ciertos géneros musicales, teniendo en cuenta en este caso pues el género musical como el foco, ¿no? Porque también podría mirarlo uno de pronto por culturas o por ubicación, como lo estabas mencionando ahorita. Y esa caracterización emocional, qué tan adecuada es, pues también va a depender eh, de qué tan completo sea ese dataset en cuanto a diversidad de géneros musicales o diversidad de criterios que uno defina como relevantes para caracterizar ese repositorio de canciones, ¿sí? Entonces, en general, lo que encontramos es que para los sonidos disponibles en este dataset, ciertos géneros musicales, digamos que son identificados y las canciones son agrupadas correctamente. Entonces, entre algunos de esos géneros funciona bastante bien como para el pop, para el rock, para la balada rock también, ¿sí? Entre otros más, ¿vale? También aquí quiero mencionar que uno se encuentra también con algunas limitaciones y es que algunas veces para unos mismos sonidos o para unas mismas canciones tienes unos oyentes que etiquetan los descriptores o la parte emocional lo etiquetan de una manera diferente. Entonces esto también genera una posible distorsión en el proceso de entrenamiento del modelo que va a hacer el reconocimiento de emociones. Entonces es otro asunto que también toca que entrar a revisar y que también complica un poco este tipo de experimentos porque o bien puede ser que los oyentes que participaron en este proceso de etiquetado no hicieron el proceso correctamente o no tuvieron el entrenamiento o que de verdad su percepción emocional es diferente y son percepciones excepcionales, ¿no? Que también puede estar relacionado con algunas características muy puntuales de los oyentes. Entonces, realmente con estos repositorios creo que prima bastante es cuántas canciones tienes de ciertas categorías que nos interesan, ¿sí? Entonces, ese sería como el criterio. Con respecto a pasar una nueva canción por el modelo que finalmente se diseñó, ¿sí? Como que cuáles eran los criterios o de alguna manera qué teníamos en cuenta, ¿sí? En cuanto al primer modelo y el primer dataset, pues básicamente que los sonidos de alguna manera tengan algún nivel de similaridad, ¿sí? Entendiendo que los sonidos del primer dataset quizás están más orientados hacia ciertos géneros musicales. Entonces, de entrada, eso puede, digamos que, indicarnos que para otros géneros musicales puede ser que no funcione muy bien, ¿sí? Y eso nos pasó. Entonces, por mencionar un caso práctico, ¿sí? El modelo no fue entrenado con sonidos que vengan de canciones, por ejemplo, de death metal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer experimentos de agrupamiento por similaridad, algunas canciones de death metal, ¿sí? Se agrupaban con canciones de balada rock, ¿sí? Y lo que uno encontraba al analizar los descriptores emocionales es que el primer modelo de Machine Learning, el que es el reconocimiento, generaba unos descriptores emocionales muy parecidos entre la balada rock y el death metal, ¿sí? Entonces, por esa razón, para el modelo tenía lógica decir que eran muy similares. Para el usuario oyente final, por supuesto que no. Y esto en parte es porque el modelo no fue entrenado con ese tipo
de sonidos, ¿sí? Entonces en el primer dataset no hay unos sonidos relacionados con death metal que estén asociados a unos descriptores emocionales que surjan de un proceso de etiquetado. Entonces el modelo lo que intenta es básicamente aproximar. Era algo, digamos, que se esperaba conociendo un poco los sonidos, los tipos de sonidos y los géneros musicales que estaban presentes en el primer dataset y que luego en la práctica, pues efectivamente salió, ¿no? Entonces termina reconociéndose como una limitación, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho también con la temática de los sesgos, ¿no? Porque en parte hay, digamos, un tipo de música que no está muy bien representada en el primer dataset y por lo tanto ese modelo que se va a entrenar con ese dataset pues no va a desarrollar un conocimiento que tenga sentido, ¿sí? Para luego poder reconocer otro tipo de música, ¿sí? De la cual no pudo aprender. Entonces sí, digamos que respondiendo nuevamente en resumen a la segunda pregunta, el criterio es como seleccionar canciones que de entrada nosotros sabemos, ¿sí? Que su género musical de alguna manera estaba ya representado en el primer dataset, ¿sí? Porque de lo contrario, pues nuevamente te digo, el modelo lo que va a hacer es tratar de hacer su mejor aproximación y podría generar algunas asociaciones o algunas agrupaciones entre canciones que no tienen mucho sentido. La verdad es que es un trabajo muy interesante y que veo que tiene bastante potencial. Ahora entiendo, y corrígeme luego si me equivoco, que podría equivocarme, obviamente, me da la impresión de que el cuello de botella sería ese etiquetado emocional o afectivo de cada una de las partes de las obras musicales. Ahí es donde tenéis el principal cuello de botella, porque primero, claro, tenéis que pasar todas las piezas musicales a gran cantidad de personas y luego la misma pieza musical puede ser evaluada, como ya hemos comentado antes, pero por repasar un poco, puede ser evaluada de maneras muy diversas por diferentes personas. Entonces estaba pensando cómo se podría solucionar este problema. Por una parte se me ocurren las dos siguientes cosas. Ya me dices tú si puede ser una barbaridad o no. Una de ellas, si estáis utilizando o si utilizáis canciones que sean muy conocidas, quizás en redes sociales, en la web, etcétera, mediante técnicas de minería de datos se podrían extraer los comentarios que hace la gente sobre estas canciones, comentarios emotivos. Esto lo he oído decir de gente que analiza datos procedentes de Twitter, no recuerdo cómo se llama, pero sí que intentan extraer emociones sobre, por ejemplo, polarizabilidad política o cosas de este tipo. Entonces, no sé si esto podría valer. Claro, aquí lo que pasa que estaréis limitados a canciones famosas con gran número de reproducciones para que consecuentemente aparezcan en redes sociales. Y entonces nos estamos yendo otra vez al problema que comentabas al principio de priorizar las canciones que más se reproducen. Luego, otra segunda posibilidad, no sé si tendría sentido, sería de alguna manera sustituir la persona y que opine y que dé su opinión sobre las emociones por algún otro modelo que estuviese ya entrenado para calcularlas. Pero claro, si nos vamos aquí, estamos yendo en contra de todo el sistema que habéis montado. O no sé si existiría alguna especie de modelo del lenguaje, que imagino que sí, que pudiera procesar la letra de la canción y dar una opinión afectiva, pero claro, la canción no es solo la letra, sino que es también la música. Y también tendremos el problema de los instrumentales, de la música que no tiene letra. Entonces, no sé, bueno, pues a ver qué te parecen estas opciones y si tenéis pensado algún plan B o plan C para trabajar contra ese cuello de botella y también si lo podéis comentar o no. Vale, definitivamente coincido con la idea de que el proceso de etiquetado emocional puede llegar a ser un cuello de botella.
Y además de eso, también uno de los más grandes desafíos en el diseño de un sistema recomendador musical. Sí, entre otras cosas, porque es mucho lo que se puede hacer en un proceso de etiquetado emocional, desde trabajarlo de manera estática, manera dinámica, ir y trabajar personalización por oyentes o verlo todo de manera muy general, trabajar las canciones a nivel de parte de estructura, trabajar la canción en su totalidad, etcétera, etcétera, que también te implica diseñar unos instrumentos y capacitar a los oyentes para obtener unos etiquetados de calidad, pero digamos que a mayor detalle también más complejidad en el proceso de experiencia de usuario. Entonces toca que encontrar un equilibrio como en los ejercicios que se hacen más como académicos y de laboratorio versus a una aplicación final, ¿no? Tipo Spotify, por ejemplo. Poco de cara a las propuestas que has comentado, la primera de minería de datos sobre comentarios, que veo que va por la parte de análisis de sentimientos, sí es verdad que uno podría, a partir de los comentarios que encuentra en redes sociales, aplicar análisis de sentimientos, pero el asunto allí es, digamos que me preocupa un poco el hecho de que los comentarios no necesariamente vayan siempre hacia la canción, sino de pronto también hacia el artista, o algunos comentarios no tengan nada que ver con la canción, entonces podría generar algún tipo de sesgo, ¿no? Me parece que no termina siendo muy confiable aplicar análisis de sentimientos sobre los comentarios que uno pueda encontrar relativos a una canción, por ejemplo, pero sí que podría servir para evaluar otro tipo de cosas, ¿no? De pronto sin utilizar esto como un input para el sistema recomendador. Sustituir a la persona por un modelo, sí, definitivamente. De hecho es algo que se implementa en mi trabajo, en mi investigación, ¿sí? Y es diseñar una red neuronal que se ha entrenado ya con un proceso de etiquetado previo y entonces puedes utilizar esta red neuronal para extraer características musicales de nuevas canciones, ¿sí? Obviamente la red neuronal podrá tener sus limitaciones porque eso va a depender mucho también de con qué tipos de sonidos la has entrenado. Entonces puedes encontrar algunas limitaciones, ¿no? Como que para ciertos sonidos de ciertos géneros musicales lo hace bastante bien, para otros no tan bien, pero ya es un tema más de refinamiento progresivo, de ir evaluando en qué puede mejorar, ¿no? Los resultados que hemos tenido en general, por ejemplo, para hacer recomendaciones basadas en similaridad por percepción emocional en los versos de género balada rock, por ejemplo, funciona bastante bien, ¿sí? Entonces digamos que ahí empieza uno como a ver en dónde genera unas asociaciones, ¿cierto? Que tienen sentido y en donde no, y luego habría que volver al modelo y pues entonces reentrenarlo y reconsiderar muchas cosas. Pero sí, esa opción de sustituir la persona por un modelo definitivamente sí o sí toca, digamos, toca tomarla, ¿no? O sea, es necesaria. Y en cuanto a un modelo de probablemente de procesamiento del lenguaje natural que analice la letra, esa es otra opción muy interesante. De hecho, ya hay trabajo alrededor de eso. Hace algún tiempo leí un artículo de unos investigadores que tenían un sistema recomendador donde por un lado analizaban las características intrínsecas de la música más orientado a la dimensión musical, tipo tono, tipo por ejemplo modo, el tempo, este tipo de cosas, y tenían un modelo completamente independiente que también hacía análisis de sentimientos, pero lo hacía sobre la letra de la canción. Y luego, digamos que ya en la salida de todo el sistema recomendador, pues había una estrategia, algo así como de una especie de ponderación, ¿sí? Para sacar un solo output y determinar la clasificación de la canción. Aquí también hay retos muy interesantes, ¿no? Porque no siempre una canción que tiene una armonía o unas características musicales muy asociadas con la tristeza, por ejemplo, porque de pronto es una canción que tiene de pronto un modo menor o un modo mayor,
no necesariamente su letra va a coincidir, ¿no? O sea, podría tener una letra muy alegre y tener unas características musicales asociadas a la tristeza, por ejemplo. Pero sí que por allí también se puede trabajar bastante. La mayoría de las cosas que he leído hasta el momento se enfocan mucho en las características musicales. La voz normalmente va sobre una melodía, entonces lo que se analiza es cómo esa melodía, ¿sí? Digamos desde unas características un poco más de la física, cómo esa melodía es triste o no lo es, ¿vale? Entonces ya la letra, que es la que normalmente se canta sobre la melodía, pues ya es otro asunto, ¿no? Que uno esperaría que se tenga algún tipo de coherencia, pero hay que tener en cuenta que hay una limitación y podría no necesariamente encontrar uno como esa coherencia, ¿no? Pero bueno, también ese camino es un camino viable y que hay que abordar y que hay gente trabajando en ello. De cara al futuro, pues un poco desde mi punto de vista, ¿cierto? Yo lo vería así, ¿no? Lo primero es seguir trabajando en crear datasets, conjuntos de canciones de artistas emergentes con los que podamos trabajar. Porque no hay muchos, hay algunos datasets por ahí, pero no necesariamente son de canciones, sino que son de sonidos en general. También me parece importante, ¿sí? Seguir trabajando en esta parte del reconocimiento de emociones, ¿sí? Por lo que creo que modelos como el que tengo en mi trabajo, en mi investigación, son modelos que definitivamente pueden seguir mejorando, pueden seguir, digamos, creciendo, ¿no? En muchas cosas nuevas, que permita tener mejores descriptores emocionales. Luego también le agregaría que es importante trabajar en el reconocimiento automático de la estructura de la canción para no tener que hacer ese reconocimiento de las partes de manera manual, que es algo que sí lo tuve que hacer, porque pues no era como el foco de mi trabajo. Y definitivamente seguir trabajando en estrategias basadas en similaridad para hacer recomendaciones y no estrategias basadas en otras cosas como por ejemplo los contadores de reproducción o cualquier otro tipo de variable que esté más relacionada con la popularidad, porque eso es lo que crea sesgo, ¿no? O sea, podemos tener un sistema en el cual hacemos reconocimiento de emociones y lo hacemos bastante bien y tenemos un montón de escritores y etcétera, etcétera, pero a la final si tenemos una estrategia de recomendación cuyo algoritmo está basado es más en variables y en una lógica de negocio orientada a la popularidad, pues igual seguiremos teniendo los mismos resultados de siempre, ¿no? Y es que las recomendaciones van a generarle al usuario un listado de canciones famosas y quienes no son tan famosos o son considerados artistas emergentes, pues difícilmente van a poder mostrar sus trabajos. Entonces creería que también un asunto aquí clave es que esas estrategias se sigan trabajando más en cuanto a similaridad. Entonces, por lo menos en mi caso es similaridad a través de emociones, pero pues también podríamos verlo de pronto similaridad en cuanto a características musicales y muy probablemente lleguemos a resultados muy comparables, ¿no? Y finalmente, pues yo creo que aquí también queda un mensaje clave y es un mensaje sobre lo que es la industria musical y cómo funciona, ¿no? Porque académicamente pues se hacen todos estos esfuerzos, pero cuando uno empieza a revisar cómo funcionan las diferentes plataformas digitales existentes, pues da la sensación, ¿cierto? Da la sensación de que muchas de estas realmente tienen una gran cantidad de sesgos preexistentes, ¿no? Que viene desde el modelo de negocio, como se ha organizado la industria musical. Y pues es un hecho lamentable porque pues la gran mayoría de los artistas emergentes están presentes en estas plataformas comprando la idea o comprando el sueño, ¿no? De que su música pueda ser conocida por todos, pero su música realmente no es recomendada, sino que los oyentes que llegan a su música es porque conocen el nombre del artista, conocen el nombre del grupo o van como referidos, pero no es un algoritmo recomendador que les esté ayudando a ellos, digamos, a presentar sus trabajos. Entonces creo que aquí hay un problema muy serio, ¿sí? Que tiene que ver con la industria musical y también hay bastantes trabajos que apuntan a esto, ¿no?
ya un poco por fuera del foco de la inteligencia artificial y sistemas recomendadores y más desde el foco de los negocios. Y es que ese modelo de negocio pues lo que hace es promover una lógica de negocio muy basada en popularidad y por lo tanto seguramente todo el backend que tienen estas plataformas, ¿sí? Y sus diferentes algoritmos y estrategias para generar playlists y para recomendar, pues seguirán haciéndolo, ¿sí? Basadas en criterios de popularidad. Bueno, pues la verdad que es muy interesante y enhorabuena por todo el gran trabajo que estáis ahí haciendo, a pesar de todas las dificultades y problemas que has comentado ahí, ¿no? A mí entre las cosas que más me llaman la atención es, bueno, esa dificultad que hay o esa falta de coherencia entre letra y música, o dicho de otro modo, esa discrepancia que pueden haber entre las emociones musicales y entre las letras, lo cual es que le añade realmente una dificultad considerable, ¿no? Y luego insistir, bueno, pues esa crítica al sesgo de popularidad, ya que los algoritmos lo que hacen, como tú bien comentas, es pues favorecer la música popular, olvidándose de otros aspectos y al final perjudicando a todos los artistas emergentes. Y bueno, finalmente, pues me parece bastante interesante el centrarse en una recomendación basada en similaridad y olvidándonos de la popularidad, porque vamos, me parece claro que sería un sistema pues mucho más justo. Y bueno, pues para ir terminando el episodio, aunque me quedan 100.000 preguntas más, pero por no hacerlo más extenso, te quería hacer una serie de preguntas muy rápidas. La primera, tengo la curiosidad de saber qué fue lo que te inspiró a dedicarte a la investigación en sistemas de recomendación musical. Bueno, te diría que particularmente el hecho de que la música siempre me ha acompañado a mí, digamos que como un hobby, ¿no? Yo toco guitarra hace varios años, tengo muchos amigos músicos. Creo que en algún momento cuando tenía que tomar la decisión sobre qué iba a estudiar, como que la música estuvo también en esas alternativas, ¿no? Por cuestiones pues de la vida, finalmente me hice profesional en ingeniería de sistemas y tomé todo este camino de las ciencias de la computación, pero siempre ha estado allí la música. Por otra parte, el hecho de tener tantos amigos que además de eso son compositores, son artistas de aquí de Colombia, grandes amigos que han intentado también como hacer conocer su música, eso me ha permitido mucho a mí como conocer un poco sus necesidades, sus dificultades y también porque de alguna manera he participado en uno que otro proceso. Entonces cuando luego vino ese momento en el que quería aprender a investigar y entré entonces al doctorado, pues una de las cosas que me propuse es que ese trabajo de investigación debería tener como los elementos que de alguna manera más me apasionan, ¿no? Que por un lado estaría la tecnología, pero en definitiva también tendría que estar todo lo de música y coincidencialmente también entró todo el plano de las emociones, que de hecho también es otra área que siempre me ha gustado, ¿sí? Y suelo leer bastante sobre psicología, entonces fue como la oportunidad, ¿no? De trabajar en un proyecto de investigación donde se mezclaran tres de las más grandes pasiones que yo tengo como persona. ¿Y cómo ves el futuro de la música en la era digital dentro de 5 o 10 años? Yo creo que es un futuro con muchos asuntos positivos y otros de pronto un poco más cuestionables. En lo positivo, yo lo que veo es un desarrollo de herramientas, ¿sí? Vamos a seguir en la misma dirección, y ahora más orientadas a la inteligencia artificial generativa aplicada, ¿no? Donde de pronto a través de IA generativa puedas generar un montón de elementos de la música. Y plataformas que van a seguir evolucionando, pues seguramente con algoritmos más sofisticados para hacer recomendaciones y también temas de experiencia de usuario. Lo que quizás sea más cuestionable y de pronto no necesariamente sea muy positivo, tiene que ver es
con el modelo de negocio, ¿no? Que seguramente mientras mantenga los mismos intereses, ¿sí? Que se han sostenido hasta ahora, pues un modelo de negocio que no va a cambiar, un modelo de negocio que siempre va a mantener generando sesgos, ¿sí? Y por lo tanto esto va a traer una gran cantidad de dificultades, ¿sí? Y vamos a tener allí una contradicción, ¿no? Entre una capacidad tecnológica impresionante para generar música, publicar música, escuchar y buscarla, pero un modelo de negocio que va a ser de la vida de los artistas emergentes, realmente va a ser una vida muy difícil, ¿no? Desde el punto de vista de que ellos puedan monetizar. Siendo optimistas, también veo ahí una oportunidad, ¿no? Algo que seguramente no hemos podido lograr y es cómo encontrar ese equilibrio en ese modelo de negocio de tal manera que eso se refleje en los algoritmos de los sistemas. Entonces creo que ese va a ser el camino, ¿no? Un camino donde vamos a tener un montón de desarrollo a nivel de plataformas, a nivel de tecnología, a nivel de herramientas para producción de música, pero también un camino en el cual se va a generar una lucha en contra de la industria musical tradicional que realmente no ha cambiado mucho, ¿no? Porque finalmente muchas de estas plataformas que existen hoy en día han prometido un enorme cambio en la industria musical y lo que sucedió en el fondo fue simplemente un cambio más tecnológico, por así decirlo, que un cambio en el modelo. ¿Sí? El modelo sigue generando sesgos, el modelo de negocio sigue generando una cantidad de inconvenientes. Y por otra parte, quería preguntarte si pudieras colaborar con cualquier artista o investigador en el mundo, ¿a quién elegirías en cada caso y por qué? Bueno, en el caso de los artistas, me gustaría mucho seguir trabajando con los artistas emergentes, básicamente porque son los que se ven más afectados por todos los sesgos que generan las diferentes plataformas existentes. Trabajar con ellos como para comprender sus necesidades, para comprender sus dificultades y también para transmitirles un poco de todo este conocimiento, ¿no? Y buscar en conjunto con ellos soluciones. En cuanto a investigadores, diría que investigadores relacionados con las disciplinas que más pueden contribuir, ¿no? Como por ejemplo quienes están en temas de computación afectiva, quienes están en temas de inteligencia artificial aplicada en estrategias de recomendación, y también investigadores que tengan un poco esta visión de emprendimiento y modelos de negocio, que yo creo que allí sí que falta que hagamos discusiones interesantes, porque fíjate que a pesar de que tenemos todo este enorme desarrollo tecnológico y que tenemos algoritmos que en este momento están mitigando sesgos preexistentes, sesgos técnicos, y tenemos claro muchas de las razones por las cuales estos sistemas recomendadores no funcionan bien, pues no estamos logrando materializar estos resultados, ¿vale? Porque es necesario dar esta discusión sobre cómo funciona el modelo de negocio de la industria musical y sobre todo qué podemos hacer, ¿no? O sea, qué podemos hacer para promover que funcione un poco diferente, ¿sí? O si podemos tener plataformas completamente independientes o iniciativas de pronto a través de los diferentes gobiernos, entre otras estrategias, ¿no? Entonces yo creo que un equipo tanto de artistas como investigadores que tengan este interés, ¿cierto? Eh, por generar unas dinámicas diferentes en el modelo de negocio de la industria musical, creo que sería algo realmente de impacto, ¿no? De impacto para que podamos seguir avanzando en esta línea. Pues totalmente de acuerdo y ojalá se te escuche y mucho en ese aspecto. Bueno, ahora quería preguntarte, por ir terminando ya, ¿cuál es el consejo más valioso que has recibido en toda tu carrera profesional? Definitivamente hacer lo que te gusta. Yo creo que cuando te dedicas a trabajar en un área o en una actividad que te gusta y que además de eso diría te apasiona, realmente la sensación de felicidad que uno tiene es enorme, ¿sí? Y no se concibe el trabajo como una carga, ¿no? Lo que le pasa de pronto a muchas personas que de pronto no están necesariamente trabajando en las cosas que desean o que les apasiona.
Vale, y ya la última pregunta y totalmente relacionada con la pasión y lo que nos gusta, te quería preguntar qué hobbies o actividades disfrutas fuera del ámbito de la música y de la investigación. Pues fíjate que la música, de hecho, es uno de los hobbies más importantes que yo tengo, tanto como oyente, porque me gusta mucho sentarme a escuchar música, o por ejemplo, si hago deporte o salgo a caminar, siempre me gusta escuchar música. Pero además de eso, también he interpretado algo de música. Yo toco guitarra ya hace varios años, he participado en proyectos musicales, he tocado en vivo, ¿sí? Entonces, bueno, he contado con la suerte de poder involucrar de alguna manera este hobby al que le tengo tanto amor, ¿sí? En mi trabajo también, ¿no? Que hizo parte de mi tesis doctoral y hoy por hoy, de hecho, estoy dirigiendo dos tesis de maestría que tienen que ver también con sistemas recomendadores y sigo participando pues en la medida de lo posible en esta línea, ¿vale? Además de la música, pues me gusta también mucho todo lo que tiene que ver con la psicología, con temas de salud mental. Leo bastante sobre el asunto, ¿sí? Y finalmente también termina teniendo bastante relación con la música, ¿no? Por la capacidad que tiene la música de evocar o generar algún tipo de estimulación en los oyentes y cambiar esos estados de ánimo. Adicionalmente te diría que un poco el deporte por el lado de la bicicleta, y bueno, también me gusta muchísimo tener contacto con la naturaleza. Entonces, creo que allí encierro de manera general como las cosas que más disfruto, ¿no? Por fuera del ámbito de la investigación. Bueno, pues muchísimas gracias, Yesid, por habernos hablado en el podcast Investigando la Investigación sobre tu muy interesante trabajo de investigación y sobre todos los aspectos que lo rodean en este otro episodio asíncrono del podcast que se ha grabado en nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp. Para los que tengáis curiosidad de saber cómo funciona, tenéis dos opciones. Una, os unís de manera totalmente gratuita a nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp en la dirección Horacio, con H y con C, horacio-ps.com/comunidad. Y por otra parte, también podéis escuchar el episodio número 205 del podcast, donde está explicado bastante en detalle. Alternativamente, os comento que en las notas del episodio de este podcast podéis encontrar un resumen del episodio y también enlaces sobre el trabajo de Yesid y también cómo poder contactarlo para preguntarle todo lo que queráis sobre su trabajo, que seguro que os lo responde muy amablemente. Por último, espero que este episodio te haya resultado interesante y en el caso de que así haya sido, la manera más efectiva que tienes de apoyar este podcast sería simplemente compartirlo con quien tú veas que le puede interesar. No hace falta nada más. Así que nada más. Muchas gracias y hasta otro episodio del podcast. Y también te recuerdo que si te interesa hablar de tu investigación, pues también puedes contactarme a través de horacio-ps.com/contacto. Hasta la próxima.